Hoy hablaremos de este tema ampliamente interesante. Cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, lo creó para vida y no para muerte. La muerte vino como consecuencia de la desobediencia del hombre, en donde Dios le dijo que no debía de comer del árbol del bien y del mal, y el hombre, desobedeciendo los indicados principios, cometió pecado, y el pecado provocó la muerte del mismo hombre. En Génesis capítulo 3, la Biblia habla de los aspectos que acabamos de mencionar. A partir de ese momento, la muerte, al igual que la vida, comenzó a formar parte de la naturaleza intrínseca del hombre, convirtiéndose en un enemigo que mata y destruye la vida en cada persona. Razón por la que la muerte, que no existía en el hombre al momento de su creación, se convirtió en socia y aliada estratégica al servicio del enemigo de la vida, de la verdad y de la justicia, que es el diablo o Satanás, que el Señor lo reprenda. Debemos recordar que como consecuencia del pecado del hombre en el huerto del Edén, el hombre pasó del dominio de Dios al dominio del diablo, convirtiéndose en un esclavo y un títere al servicio de Satanás. Esa es la razón por la que hay tantos crímenes, homicidios y suicidios en todas partes del mundo, porque el hombre se ha convertido en un instrumento al servicio del mal, con el agravante de que tanto el que mata como el que es víctima de un crimen es candidato a una condenación eterna, razón por la que Dios dictó una sentencia en contra de la serpiente, de la mujer y del hombre, y la sentencia en contra del hombre dice así: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, verso 19. Esta sentencia se convirtió en un decreto, y se llama decreto porque fue emitido por la máxima autoridad del cielo y de la tierra, que es Dios. Asimismo, podemos observar que la indicada sentencia es limitativa, ya que no dice de manera detallada cuál va a ser el destino final del alma que sirve a Dios y del alma que no sirve a Dios, la cual vive en delitos y pecados. Por ejemplo, de acuerdo a lo establecido en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, la cual dice de la manera siguiente: y el mismo Dios de paz nos santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como se puede observar, en el indicado texto bíblico, el hombre se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu, lo que indica de manera clara y precisa que el hombre es trino, que quiere decir que el hombre está constituido de tres partes. Ahora bien, de acuerdo al libro de Génesis capítulo 3, cuando el hombre muere, el cuerpo, que es la carne, va a la tierra y se convierte en polvo, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, conforme a Eclesiastés capítulo 12, verso 7. Hasta ese momento sabemos el destino del cuerpo y del espíritu del hombre. Sobre el alma, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 22, expresa lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad mediante el espíritu, lo cual significa que el alma de cada persona que sirve a Dios, que sirve a nuestro Señor Jesucristo, debe ser purificada, es decir, sin mancha y sin pecado, para poder ser agradable ante la presencia de nuestro Señor. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, la palabra de Dios dice de la manera siguiente: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne que batallan contra el alma, lo cual significa que el alma de la persona que sirve a Dios es atacada por los malos deseos e instintos que provienen de la naturaleza caída del hombre, que es la carne. Razón por la que toda persona que sirve a Dios debe rechazar con todas sus fuerzas todo lo que sea pecado. Dicho esto, hay que señalar que es el profeta Daniel
que deja ver de manera más explicativa el destino final del alma de los hombres, que por su conducta y estilo de vida han agradado a Dios, así como los que han vivido en pecado y se han apartado de Dios debido a su mala conducta. En el libro de Daniel capítulo 12, verso 2, la palabra de Dios expresa: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero es en el Nuevo Testamento, en el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se clarifica de manera precisa el destino final de las almas. En Lucas capítulo 16, versos 19 al 31, la Biblia habla de dos hombres. Uno se llamaba Lázaro y el otro es llamado el hombre rico, el cual era muy rico y vivía para satisfacer los deseos de la carne, los cuales desagradan a Dios. Ambos, tanto Lázaro como el rico, murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham y el rico fue lanzado en el Hades. Ambos lugares, en el fondo de la tierra, eran totalmente diferentes. El seno de Abraham, de acuerdo al verso 25, era un lugar de consolación, de paz. El Hades era un lugar de tormento. De acuerdo al libro de Judas, verso capítulo 6, el Hades es un lugar oscuro, lleno de prisiones eternas, ocupadas en principio por los ángeles caídos que no guardaron su dignidad, pero que después que el hombre pecó en el huerto del Edén, está siendo ocupada por las almas de las personas que murieron en pecado, apartados de Dios. Es una especie de calabozo, de prisión de máxima seguridad, donde los demonios mantienen en estado de tortura, zozobra y máxima calamidad las almas de los que murieron en pecado, sin Cristo y sin salvación. Esas almas lloran y gritan de manera desesperada, tratando de salir de esas prisiones eternas, pero lamentablemente nunca podrán salir. Cabe señalar que el Hades, alabado sea el Señor para siempre, el Hades y el seno de Abraham, había un hoyo que los separaba llamado Sima, el cual no permitía el paso de un lugar a otro. Por el contrario, las personas que habían vivido en esta tierra en santidad y apartadas de pecado y morían, sus almas eran llevadas al seno de Abraham. Como es sabido, el pecado del hombre en el huerto del Edén fue la razón por la cual Dios dictó una sentencia condenatoria en contra del hombre. Al ser emitida por Dios, como hemos dicho, la máxima autoridad, la sentencia se convirtió en un decreto irrevocable, inviolable, que es cumplido de manera estricta. Pero resulta que gracias al amor de Dios, Dios envía a su Hijo Jesucristo a rescatar a la humanidad perdida. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Con el nacimiento, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, se produjeron una serie de hechos de gran importancia a favor de la humanidad. De acuerdo al libro de Lucas, capítulo 1, verso 35, el ángel le dice a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, la Biblia dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas sigue diciendo en el capítulo 2, verso 11, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo, el Señor. Lo mismo testificaron Simeón y Sara acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia sigue diciendo en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5 lo siguiente: porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Hechos capítulo 4, verso 12, la Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En 1 de Juan capítulo 5, verso 12, la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Como podemos ver, el propósito del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a la tierra era reconciliar a la humanidad con Dios. Para tales fines, después de haber cumplido su ministerio de poder, milagros y liberación, fue hecho preso, torturado, masacrado y crucificado en la cruz del Calvario. Y gracias a su sangre derramada, hemos recibido perdón de nuestros pecados y vida eterna, conforme a Efesios capítulo 1, verso 7. Como consecuencia de los golpes, torturas y crucifixión, nuestro Señor Jesucristo muere. Y al morir, la Biblia dice en Efesios capítulo 4, del verso 9 al 10, lo siguiente: que nuestro Señor Jesucristo, al morir, descendió a las partes más bajas de la tierra, que es el Hades y el seno de Abraham. En el libro de Hechos capítulo 2, verso 27, la palabra de Dios expresa lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni tampoco permitirás que tu santo vea corrupción. En el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo, al morir, destruyó por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo, lo que significa que Satanás y los demonios tuvieron que arrodillarse y confesar que Jesucristo era el Señor. Acto seguido, nuestro Señor Jesucristo le quitó a Satanás y a los demonios el acta de los decretos que había en contra de la humanidad y los anula y los exhibe públicamente como señal y testimonio del triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, conforme a lo expresado en Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15. También nuestro Señor Jesucristo le quitó a Satanás y a los demonios las llaves del Hades y de la muerte, conforme a Apocalipsis capítulo 1, verso 18, lo que significa que a partir de ese momento, nuestro Señor Jesucristo tiene plena autoridad sobre el Hades y sobre la muerte. Y por esa autoridad, nuestro Señor Jesucristo llevó el seno de Abraham de la profundidad de la tierra hasta el paraíso en el reino de los cielos, dejando de forma exclusiva el Hades en la profundidad de la tierra. Cabe señalar que toda persona que muere, habiendo aceptado a Cristo como su Salvador, va al paraíso en el reino de los cielos. Y toda persona que muere sin aceptar a Cristo como su Salvador, va al Hades. La palabra de Dios expresa que con el agravante de que todo aquel que se encuentre en el Hades, después de pasar por el juicio final, será echado en el lago de fuego, conforme al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Durante 3 días, nuestro Señor Jesucristo estuvo en la profundidad de la tierra, conforme al libro de Mateo, capítulo 12, verso 40, y predicó en donde visitó el Hades y el seno de Abraham. En el Hades predicó a las almas encarceladas de la época de Noé. La razón de ese hecho se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 7, el cual expresa lo siguiente: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca, y a través de la cual él y su familia fueron salvos. Y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Todo esto significa que a partir del momento en que Noé creyó por fe a la palabra de Dios y actuó con justicia, no tan solo se libró del diluvio que Dios mandó como castigo en toda la tierra, sino también que Noé sirvió como un instrumento para hablar sobre nuestro Señor Jesucristo a las personas que vivieron en su tiempo.
Y decimos esto porque en el momento mismo en que Noé les predicó con fe y con justicia, les estaba hablando de Jesucristo. Porque de acuerdo a Romanos capítulo 3, verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe es Jesucristo. Por esta razón y motivo, cuando nuestro Señor Jesucristo descendió al Hades, predicó a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé para que ellos vieran que era de Él que Noé les hablaba. Al tercer día, dice la palabra del Señor, resucitó con gran poder y gloria y se sentó a la diestra de Dios, conforme al libro de Marcos, capítulo 16, verso 19. Gloria a Dios. Varias cosas acerca de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es importante? Primero, testifica del inmenso amor y del inmenso poder de Dios. Creer en la resurrección es creer en Dios mismo. Si Dios existe y si Él creó el universo y tiene poder sobre todas las cosas, también tiene el poder para levantar a cada hombre y cada mujer que crea y sea fiel hasta la muerte, levantarlo, valga la redundancia, de los muertos. Así que, como Dios, otro punto que es bueno resaltar es que la resurrección de Jesús es el testimonio para la resurrección de nosotros, de lo que creemos en Él. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Sí. Queremos decir algo un poquito más acerca de la muerte del Señor. Hubo cosas que ahí se ventilaron en esa muerte que sería interesante resaltarla porque ya el hermano la tocó, el hermano Bepi, de manera magistral. Gloria al Señor. En el sacrificio del Señor, las actas de los decretos que había en contra nuestra fue anulada. O sea, lo que el enemigo tenía fuerza para atacarnos, para eso ahí fue anulado por la muerte del Señor. Ese sacrificio fue, gloria al Señor para siempre, algo que selló eso que ya se había pronosticado, gloria al Señor. Dice que venció a las potestades superiores y triunfó sobre ellas en la muerte, exhibiéndolas públicamente. O sea, un muerto triunfando, un muerto venciendo, un muerto, gloria al Señor, victorioso fue el Señor. Gloria a Dios. Otra cosa que quiero resaltar es lo que dice en Hebreo, en el capítulo 9, gloria al Señor, alabado sea Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de las becerras rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En la muerte del Señor se obtuvo la limpieza, se quitó el pecado, las conciencias fueron limpias de obras muertas para servirle entonces al Dios vivo. Eso fue el Señor consiguió ahí algo, quitar del medio el pecado, que es un baldón, una afrenta para las personas que quieren acercarse a Dios. Dios juzgó el pecado de la humanidad en Cristo y por esa muerte que Él sufrió, muerte de cruz, entonces recibimos la remisión de las transgresiones. Y dice el autor de los Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, con la muerte del Señor, nuestros pecados fueron remitidos, fueron redimidos. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Una cosa interesante, Javier, antes de que tú tomes una parte. En el capítulo
Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo explica en detalle la importancia de la resurrección de Cristo. Porque en Corintio algunos no creían en la resurrección de los muertos. Y en este capítulo, en el capítulo 15, Pablo da 6 consecuencias desastrosas si es que no hubiera resurrección. Vuelvo y repito. Si es que no hubiera resurrección, entonces Pablo da 6 consecuencias que serían desastrosas para nosotros. Primero, no tendría sentido predicar a Cristo. Verso 14. Número 2, la fe en Cristo sería vana. La número 3, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían unos mentirosos. Este está en el verso 15. Nadie sería redimido del pecado, en el verso 17. Número 5, todos los creyentes que no precedieron habían perecido. Número 6, los cristianos entonces serían la gente de más conmiseración en el mundo. Pero si Cristo se levantó de entre los muertos y primicia de los que durmieron es hecho, entonces en el verso 20 dice, asegurando que nosotros también seguiremos a la resurrección cuando nos toque a nosotros. Sí, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Así es, pero es bueno resaltar también lo siguiente. Nosotros predicamos a un Cristo resucitado. Cristo no se quedó en la cruz, en la crucifixión. Y eso, Satanás, que el Señor lo reprenda, lo sabía y lo sabe muy bien. Pero así como el hermano Bepi Arias ha hecho todo un recorrido interesantísimo desde la venida de la muerte por la desobediencia del hombre hasta lo que es la muerte y la resurrección del Maestro, es bueno señalar que cuando se fragua el plan de la muerte del Maestro en el patio de la casa de Caifás, Satanás, que el Señor lo reprenda, usa a estas personas, a Anás y sobre todo a Caifás, que para el momento era el sumo sacerdote. Fraguado el plan allí, que ya Judas en su corazón había permitido la entrada de Satanás para entregar al Maestro, no como mucha gente solamente cree, como que eso fue de golpe y porrazo. Judas era un hombre que ya estaba torcido. Juan lo señala como un ladrón. Así es. Cuando aquella mujer derrama aquel frasco de nardo puro allá en la casa de Lázaro y María y Marta, unos 6 días más o menos antes de la Pascua, que aquello se llena de perfume, de ese aroma, que Judas lamenta aquel desperdicio. Juan dice, él no lo dijo porque amaba a los pobres, sino porque él era ladrón. Amén. Sacaba de la bolsa, es decir, Judas ya era un hombre torcido, y cuando aquel bocado, en aquella última cena, al entrarlo en su boca, que entra Satanás, ya era para consumar aquello. Pero el plan del enemigo no era solamente la crucifixión de Jesús, sino lo interesante que se da queriendo, entre comillas, digo yo, evitar aquella resurrección. Fíjense que los mismos fariseos, el mismo grupo que promueve la muerte del Maestro, van en una visita donde Pilato y le dicen, ahora nos acordamos de que aquel engañador decía que al tercer día iba a resucitar. Mira, no vaya a ser que roben el cuerpo y anuncien que resucitó de verdad. Vamos a sellar la tumba y a ponerle guardia. Vamos a establecer allí un cortejo de guardia que aseguren aquello, creyendo Satanás que con ello podía impedir la resurrección del Maestro, lo cual ya estaba anunciado cientos de años antes, y eso se sabía muy bien. Entonces, fíjate que cuando estas mujeres van el primer día de la semana temprano al sepulcro, encuentran que la tumba está vacía. Oh, sorpresa, ¿quién movió la piedra? Hacía rato ya que la tumba no había retenido el cuerpo del Maestro porque ya estaba fuera. Y es cuando aquel ángel le dice, mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ya él va delante de vosotros,
Vayan ustedes que se van a encontrar con él. Pero ¿qué le dijeron los guardias cuando vieron aquello? Que se espantaron, que se asustaron, que temieron cuando vieron aquel inmenso ángel allí. Le dice, mira, sucedió esto y esto. Los sobornaron porque una de las características primarias o primigenia del enemigo es el soborno. Callar la verdad bajo soborno. Le dijeron, cállate, que eso no llegue a oído de Pilato ni de nadie. El plan es este. Ya nosotros habíamos anunciado a Pilato, sigan ustedes la corriente ahora, digan a cambio de este dinero que sus discípulos robaron el cuerpo de madrugada. No digan eso. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos y amigos? Que la resurrección de Cristo, el enemigo, desde que ocurrió hasta hoy, ha querido ocultarla. Pero nosotros predicamos a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo y de poder, que tal como le dijeron a aquellos varones, cuando estaba la multitud que le dijeron, varones Galileos, ¿qué miráis? Estamos mirando al maestro, miren, así como ustedes lo ven que se van, así mismo va a volver. Tal como el propio maestro le dijo allá en el libro de Juan, que le dio esa cátedra a los discípulos, diciendo, yo me voy, pero yo vuelvo. Yo volveré por vosotros. Bendito sea el Señor. Es decir, hermanos y amigos, la resurrección de Cristo es un hecho latente y de ello da una cátedra hermosa el apóstol Pablo, como bien tú señalas, Víctor, en 1 Corintios capítulo 15, toda una extensión de cómo será la resurrección, quiénes vamos a resucitar, porque verdaderamente algo hermoso cuando el Señor le dijo a aquella mujer, no me toque, que aún no he subido al Padre, porque como explicamos hace un tiempo, Paniagua, Cristo no se dejó tocar de aquella mujer porque tenía que subir a presentar la sangre derramada como el sacrificio perfecto al Padre, un sacrificio por ti, hermano, amigo, que nos escucha, por mí, y eso hay que valorarlo. Por eso yo he dicho, digo y repetiré, que toda la humanidad tiene una deuda con Jesucristo. Gloria a Dios. Tremenda disyuntiva tenían esos guardias, hermano Javier, tú que eres abogado, en cuanto a lo que debían hacer. Recuerda el caso de Pedro, cuando estaba preso, que el ángel lo sacó, y cuando Herodes preguntó y ya Pedro había escapado, ellos fueron llevados a la muerte. Si ellos decían lo que le mandaron a decir los fariseos, los escribas, acerca de que ellos se habían dormido y mientras ellos dormían los discípulos se llevaron el cuerpo, ellos estaban expuestos a la muerte. Estaban expuestos. Ahora, si ellos estaban dispuestos a decir la verdad, entonces ellos se tiraban en contra a los fariseos, a los escribas. O sea, de todos modos, ellos tenían esa disyuntiva. ¿Qué hacemos? Yo estoy seguro que ellos salieron de ahí, está bien, salieron con el dinero, salieron sobornados, pero ellos salieron con una gran disyuntiva en su cabeza. Ellos no solamente pensaron en decir, bueno, vamos a decir como a repetir esta alaraca que nos están diciendo, sino que yo estoy seguro que ellos analizaron lo que ellos iban a decir. La misma disyuntiva del papá del ciego del capítulo 9 de Juan, que cuando los fariseos van y le preguntan, ven acá, ¿ese hombre hijo de ustedes? Sí. ¿Y cómo él recuperó la vista? ¿Quién se la dio? Como había una orden de que el que reconociera a Jesús como el Mesías, como el Maestro, o que hablara de las señales, habría de ser expulsado de las sinagogas, de los templos. Ellos le dijeron, pregúntenle a él qué edad tiene. Pregúntenle a él qué edad tiene. Pero ese lo enfrentó. Amén. Y hablábamos hace un momento que ese ciego no solamente recibió el milagro de la vista física, sino que recibió el milagro de la visión espiritual. Amén. Porque enfrentó a los fariseos y le dijo, prácticamente le dijo, ciegos son ustedes,
que ustedes que son doctores de la ley no saben quién es Él. Y yo sin saberlo, a mí me ha dado la vista. Amén, gloria al Señor. Y esto es lo maravilloso, que ustedes que están llamados a conocerlo, no lo conocen. Él lo que es un pecador. Y ese hombre le dijo, si es pecador yo no lo sé. Yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Alabado sea el Señor. Y ese tuvo la valentía de enfrentarlo a ellos. Y es verdad, hay una disyuntiva con aquellos guardias. Pero lo importante de esto es que el enemigo quiso acallar el hecho real de la resurrección de Cristo, lo cual es la victoria que nos garantiza a nosotros la victoria de que un día nos veremos con el Señor. Amén. Hablando de eso, ¿quiere decir algo, Porque pastor? hubo Adelante. un soldado que no pudo callar Sí. la verdad, y en la cruz, al pie de la cruz, dijo verdaderamente Este era hijo de Dios. era hijo de Dios. La Sí. inspirada palabra de Dios garantiza la resurrección de los creyentes cuando Cristo venga por su cuerpo, o sea, su iglesia, en el arrebatamiento. Esta esperanza nos da seguridad. Y entonces Pablo, en el capítulo en Primera de Corintios, capítulo 15, surge un canto triunfal que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, Pablo responde diciendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, en el verso 58. Ahora, ¿por qué es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Es una victoria triunfante y gloriosa para cada creyente en Jesucristo, quien murió, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados. En 1 Tesalonicenses capítulo 13 al 18. Ahora, ¿por qué es importante, una vez más reitero, la resurrección de Jesucristo? Porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como bueno y válido. Así es. Interesante Así es. eso, y eso nos garantiza a nosotros que Cristo nos va a resucitar también a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, hay que permanecer en Cristo para que cuando suene la trompeta, nosotros podamos ser transformados y podamos resucitar a la vida eterna. Me gusta lo que le dice el ángel a las mujeres, que le dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Es decir, la tumba de Jesús al día de hoy da testimonio de que no pudo retener el cuerpo del maestro. Gloria a Dios. Una de las cosas que resalta Pablo también, esto está en Romanos capítulo 1, ya que estamos hablando de la resurrección. Dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quiere entregar tu vida a Jesucristo, Él te dice en esta hora, venid a mí todo lo que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Jesucristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Dios y Padre Celestial, reconozco que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a esta tierra a morir por amor en la cruz del Calvario y para salvación de mi alma y limpieza de mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Gracias por inscribir mi nombre en el libro de la vida y que nunca más sea borrado. Ayúdame a alcanzar la promesa de vida eterna que tú has dado a todos aquellos que te son fieles. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta decisión en este momento, te recomiendo que busque un lugar donde se predique la palabra del Señor. Abre la Biblia, escudriña la Biblia. Dios va a hablar contigo a través de su palabra. Y usted puede hablar con Dios a través de la oración. Confiesa a todo que ahora Jesucristo es tu Señor y Salvador. Sé fiel hasta la muerte y Dios te entregará la corona de vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.